Introducción y primeros intentos de invasión, 1821-1839. Hola a todos, yo voy a comenzar hablando sobre el contexto en el que México, tras lograr su independencia en 1821, tuvo que enfrentar una serie de invasiones extranjeras a lo largo del siglo XIX. Este tema es muy importante porque nos ayuda a entender ser independiente no significa estar a salvo. Nuestro país era joven, débil, políticamente y económicamente, y eso fue aprovechando por potencias extranjeras. Cuando México nació como nación, España no aceptó de inmediato la independencia. El rey Fernando V todavía soñaba con recuperar su colonia perdida. Por eso, en 1829 se organizó una expedición militar liderada por el general Isidro Barras. Llegaron a Tampico profesionales y estaban mal organizados. Las tropas mexicanas, bajo el mando de Manuel Mayer y Terán y Antonio López de Santana, resistieron el ataque y derrotaron a los españoles. Con esta victoria quedó claro la reconquista española. Ya no era posible, aunque el intento generó tensión e incertidumbre en la población. Unos años después, en 1838, México vivió otro conflicto internacional, la llamada Guerra de los Pasteles contra Francia. Todo comenzó por reclamos económicos de ciudadanos franceses que pedían una indemnización por daños a sus propiedades durante disturbios en México. Entre ellos estaba un pastelero que exigía una cantidad desproporcionada por la reconstrucción de su negocio. Aunque parecía un reclamo menor, el gobierno francés lo utilizó como excusa para presionar a México. Ese mismo año, barcos franceses lo bloquearon a puertos y atacaron el puerto de Veracruz. La situación fue crítica porque el bloqueo paralizó el comercio y dañó la economía del país. México respondió militarmente con la participación de Santa Anna, quien perdió una pierna en combate. Finalmente, Inglaterra intervino con mediadora y en 1839 se llegó a un acuerdo para que México pagara indemnizaciones. Aunque la guerra terminó, dejó claro que el país era vulnerable frente a las potencias extranjeras más organizadas y ricas. Las consecuencias fueron esos primeros conflictos internacionales. Tuvieron varias consecuencias. Mostraron que México aún no estaba listo para defenderse de manera efectiva. Dejaron ver las divisiones internas debilitaban la capacidad de respuesta. Dieron prestigio a personajes como Santana, que más tarde tendrían un papel protagónico en la política nacional. Como conclusión, en apenas 2 décadas de vida independiente, México ya había enfrentado intentos de reconquista y reclamos armados de potencias extranjeras. Y esto solo era el inicio. Ahora paso la palabra a mi compañero, que nos explicará el conflicto más doloroso del siglo XIX, la guerra con Estados Unidos. Yo voy a explicar la guerra con Estados Unidos, un conflicto que cambió para siempre la historia de nuestro país. Fue una guerra desigual que terminó en la pérdida de más de la mitad del territorio nacional. El problema empezó con Texas, durante la primera década de México independiente. Este territorio estaba escasamente poblado y se permitió la llegada de colonos estadounidenses. Con el tiempo, los colonos superaron en número a los mexicanos y comenzaron a exigir más autonomía.
En 1836 proclamaron la independencia de Texas. México nunca reconoció esa independencia, pero en 1845 Estados Unidos anexó Texas a su territorio, lo cual fue visto como una agresión directa. La frontera fue otro punto de conflicto. México afirmaba que el límite estaba en el río Nueces, mientras que Estados Unidos decía que era el río Bravo. El presidente James, convencido de la idea del destino, manifestó la creencia de que Estados Unidos debía expandirse hasta el Pacífico. Envió tropas a la zona de disputa. Cuando las fuerzas mexicanas respondieron, Polk lo usó como pretexto para declarar la guerra en 1846. Las tropas estadounidenses estaban mejor armadas, entrenadas y financiadas. Avanzaron rápidamente por diferentes frentes. En el norte pelearon en batallas como Monterrey y Buenavista. En el oeste ocuparon territorios como Nuevo México y California, y en el centro, en General Wirth desembarcó en Veracruz y avanzó hasta la Ciudad de México, que cayó en septiembre de 1847. Un episodio destacado fue la defensa del castillo de Chapultepec, donde los cadetes del colegio militar, conocidos como los Niños Héroes, resistieron hasta la muerte. Este hecho se convirtió en un símbolo del patriotismo mexicano. La guerra terminó en 1848 con el Tratado de Guadalupe Hidalgo, que obligó a México a ceder más de la mitad de su territorio: California, Arizona, Nuevo México, Nevada, Utah y parte del Colorado y Texas. A cambio, Estados Unidos pagó $15 millones, una cantidad muy baja para la extensión de territorio perdido. Las consecuencias fueron que México perdió más de 2 millones de kilómetros cuadrados, un golpe enorme a su inequidad territorial. La derrota afectó profundamente el orgullo nacional y mostró la necesidad de reorganizar el ejército y el gobierno. Estados Unidos se consolidó como potencial continental, mientras que México entró en una etapa de mayor inestabilidad política. En conclusión, la guerra con Estados Unidos dejó una herida abierta en la historia de México y demostró lo frágil que estaba el país frente a su poderoso vecino del norte. Pero la historia de las invasiones no terminó ahí. A continuación, mi compañero nos hablará de la intervención francesa y el efímero imperio de los Maximiliano. Yo voy a hablar sobre la segunda gran invasión extranjera del siglo XIX, la intervención francesa y el establecimiento del Segundo Imperio Mexicano. Este episodio es muy importante porque nos muestra cómo los conflictos internos de México se combinaron con intereses extranjeros para poner en riesgo nuestra independencia nuevamente. Después de la Guerra de Reforma, que fue en 1857-1861, México estaba dividido entre liberales y conservadores. Con un país devastado por años de guerra, en 1861 el presidente Benito Juárez suspendió el pago de la deuda externa debido a la crisis económica. Esto provocó que España, Inglaterra y Francia enviaran tropas para exigir el pago. Sin embargo, mientras España e Inglaterra negociaron y se retiraron, Francia, bajo el mando de Napoleón III, vio la oportunidad de expandir su imperio e imponer un monarca en México. La invasión comenzó formalmente en 1862. Ese mismo año ocurrió la famosa Batalla de Puebla, el 5 de mayo. Bajo el mando del general Ignacio Zaragoza, un ejército mexicano con menos armas y recursos derrotó al ejército francés, considerado en ese momento uno de los más poderosos del mundo. Esta victoria no detuvo la invasión, pero se convirtió en un símbolo de resistencia y hasta hoy se conmemora como el 5 de mayo. A pesar de ese triunfo, Francia continuó invadiendo más tropas. Poco a poco lograron avanzar hasta ocupar la Ciudad de México en 1863. Con el apoyo de los conservadores mexicanos, Napoleón III ofreció el trono a Maximiliano de Habsburgo, un archiduque austriaco. Maximiliano llegó con su esposa Carlota en 1864 para gobernar el llamado Segundo Imperio Mexicano. El problema fue que Maximiliano no conocía bien la realidad del país. Aunque llegó con el respaldo de los conservadores, muchas de sus políticas eran liberales. Defendió la libertad de cultos, mantuvo algunas reformas juaristas e incluso trató de mejorar la situación de los campesinos. Esto hizo que perdiera apoyo entre los conservadores, mientras que los liberales nunca lo aceptaron como gobernante legítimo.
Durante su gobierno, México vivió una especie de división. En las ciudades principales, el imperio trataba de establecer un régimen moderno y con influencia europea, mientras que en el interior del país, las guerrillas republicanas de Juárez seguían resistiendo. La situación cambió a partir de 1865, cuando en Estados Unidos terminó la Guerra de Secesión. El gobierno estadounidense, que siempre había rechazado la intervención francesa, comenzó a apoyar activamente a Juárez y exigió la retirada de las tropas extranjeras. Al mismo tiempo, Napoleón III enfrentaba problemas en Europa y no podía mantener la costosa invasión. En 1866, las tropas francesas comenzaron a retirarse, dejando solo a Maximiliano y a sus seguidores conservadores. A pesar de los consejos de abandonar México, Maximiliano decidió quedarse, convencido de que aún podía gobernar. En 1867, las fuerzas republicanas citaron a Querétaro, donde fue capturado junto a sus generales Miguel Miramón y Tomás Mejía. Los tres fueron fusilados el 19 de junio de ese mismo año en el Cerro de las Campanas. La caída del imperio significó el triunfo definitivo de la república encabezada por Benito Juárez. Fue un momento simbólico. México había demostrado que, a pesar de las divisiones internas, podía defender su soberanía frente a una potencia europea. Además, la experiencia dejó varias lecciones. Mostró los riesgos de que los conflictos internos atrajeran la intervención extranjera. Fortaleció la figura de Juárez como defensor de la independencia y del Estado laico. Reafirmó la idea de que México debía construirse como una república, no como una monarquía impuesta desde el exterior. En conclusión, la intervención francesa y el fusilamiento de Maximiliano marcaron el final de las invasiones extranjeras del siglo XIX. México salió herido, pero también más consciente de su identidad y de la importancia de mantener su soberanía. Con esto cerramos la progresión 3, en la que vimos cómo las potencias extranjeras intentaron aprovecharse de un país joven y dividido, pero que finalmente supo resistir y consolidarse como una nación independiente.